mesa del día. El miércoles 30 de mayo de 1984 fue asesinado el periodista Manuel Buendía, quien tuvo una gran influencia en el panorama de la prensa escrita en México. Durante la segunda mitad del siglo XX ese fue el escenario de su manifestación. Los principales temas que abordó en su columna Red Privada fueron la presencia de la CIA en México, la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción gubernamental. Fue uno de los columnistas más críticos del sistema político mexicano. Su columna fue publicada por primera vez en el año de 1958 en el periódico La Prensa. En 1960 es nombrado director de ese diario. También escribió para El Día, editó el semanario Crucero y también fue profesor de tiempo completo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Asimismo, impartió clases como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su columna Red Privada fue publicada en los diarios de la Organización Editorial Mexicana, en El Universal y en Excelsior. También publicó libros emblemáticos como La CIA en México y la ultraderecha en México, Ejercicio periodístico, Los petroleros, entre otros. Y bueno, cabe señalar que hace algunos días fue estrenado en Netflix el documental titulado Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Y a propósito de ese estreno, del estreno de este documental, hablaremos sobre la figura y el legado del columnista del periodismo mexicano. Nos acompañan para este propósito dos invitados. Por mi parte presento a Jorge Armando Meléndez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, periodista desde hace al menos 50 años, director del portal Periodistas Unidos. Jorge Armando Meléndez, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Jorge Armando. También está con nosotros Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista. Temoris, mucho gusto que estés aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola, es un gusto. Buen día. Buenos días, Temoris Greco. Bueno, pues empezamos esta conversación, gracias a ambos, voltear y ver, digamos, el pasado, que parece una novela negra, una novela del género negro, los años duros del PRI en el poder, la oscuridad de ese partido gobernando. ¿Qué decir del contexto que acompañó el trabajo de Manuel Buendía, Jorge Armando Meléndez? Pues era un México diferente al de hoy, total y absolutamente, en donde había temas muy prohibidos en los medios. Había una trinidad incluso que se llamaba, que era uno no podía criticar al presidente, al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Y después de ahí había otros temas muy espinosos, entre ellos, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Guadalajara, que tenía un equipo de fútbol y que tenía un grupo, los Tecos, que era casi el Ku Klux Klan mexicano, y la CIA y demás. Entonces, el señor Manuel Buendía se atrevió a ensayar esas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque él fue el primero que acusó al señor Miguel de la Madrid de que se robó varios millones de pesos cuando estuvo en programación del presupuesto y para ser presidente, que después retomó un señor en Estados Unidos, Jack Anderson. Fue el primero que denunció a los Tecos, dijo quiénes eran, quiénes los financiaban, de dónde venían, etcétera. Y ya dijeron ustedes, tiene un libro sobre la CIA en México. Yo recuerdo que en el Universal, cuando era columnista, sacó que un señor Lawrence Sternfeld era el jefe de la CIA en México y que estaba como agregado de prensa. Así pues, tocó asuntos que muchos otros columnistas no lo hacían, y cuando yo un día le pregunté, oiga, ¿y de dónde obtiene esta información? Y dijo, de los medios, y aparece en el documental Mi Voz, y dijo, hay que leer 3 secciones que casi nadie lee: la sección roja, la sección rosa, que es donde salen los empresarios, que son parte de la sección roja, y los deportes. Porque en esos 3, y ahora vemos cómo el fútbol en Europa está en una grave crisis, en esos 3 lugares hay los enjuagues y dineros al por mayor, y aparecen los personajes más siniestros
tanto en la sección roja como en la sección rosa y en deportes. Y vemos que ahora tenía razón en eso y en muchas otras cosas más. Temoris Greco, bueno, lo que quieras agregar al respecto y preguntarte sobre la actividad periodística con relación al poder político en ese México de los 70s y los 80s. Sí, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre Buendía, pero yo una de las que quisiera destacar, porque a mí me parece que es importante sobre todo para la formación de los periodistas, es que este trabajo de denuncia que él hizo durante tanto tiempo y con tanta valentía estaba sustentada, o sea, no eran como afirmaciones al aire, no eran opiniones ahí vertidas con irresponsabilidad. La fortaleza de Buendía, o una de las principales fortalezas suyas, estaba en su archivo. Él era una persona muy dedicada que se esforzaba cada día en recoger estos pedacitos de información, en hacer sus recortes, organizarlos en expedientes, de manera que cada vez que encontraba alguna pista, hurgaba en su archivo y hacía las conexiones entre personalidades y eventos que de otra forma no hubieran quedado claras, esas conexiones. Y de esa cosa, hoy estamos acostumbrados a irnos a Google y buscar de inmediato información, pero en aquel tiempo pues obviamente no existía ni siquiera internet. Y este trabajo minucioso, dedicado, es lo que le daba muchísima autoridad y además fuerza. Era, de hecho, después de su asesinato, lo primero que hicieron los agentes de la DFS fue saquear su archivo y llevárselo y desaparecerlo. Uh-huh. Esta visión de Manuel Buendía hoy, ¿para qué nos sirve? Publicó Enrique Serna un trabajo que pertenece a este mundo en el que vivió Buendía y que conoció muy bien, el de Carlos de Negri, un hombre que la novela de Serna se titula El vendedor de silencio, gana más el que calla que el que publica. ¿Cómo entender esta visión actual de Manuel Buendía en un momento tan polémico, tan crítico para el periodismo mexicano, Jorge Armando Meléndez? Pues justamente es lo contrario de Carlos de Negri. Carlos de Negri, que era un periodista que escribía también muchísimo y que tenía un archivo, lo utilizaba justamente para chantajear al poder. Hay una anécdota de el propio Serna, de Negri, que llega con un gobernador y le dice: esto te cuesta 50,000 pesos al mes y esto 100,000. Y 50,000 pesos al mes era publicar loas y 100,000 era callar una serie de trapacerías que cometían los gobernantes. Buendía era al revés. Buendía incluso vivió en la colonia Lindavista durante muchos años. No tuvo grandes casas, ni grandes carros, ni nada. Tenía eso sí, como decía Temoris, un archivo muy bien organizado en un lugar de Reforma donde lo mataron, estuvo antes en otro, pero ahí llamaba a su lugar de trabajo la MIA, la Mexican Intelligence Agencia, la agencia de inteligencia mexicana, que se enfrentaba a la CIA. Y el documental me parece muy interesante, muy acucioso, muy bien hecho. A mí me entrevistaron 2 veces para ese documental, pero desgraciadamente, quizás por tiempo, omitieron 2 cosas. Una, yo le dije al director que después de que mataron a Buendía, a los 2 días mataron en Veracruz a Javier Juárez Vázquez, un periodista veracruzano que estaba tratando de investigar el narcotráfico en Veracruz. ¿Por qué el narcotráfico en Veracruz? Porque hay una operación que aparece en el documental
Irán contras. En Veracruz llegaban barcos cargados de armas de Estados Unidos para llevarlos a la contra nicaragüense, y llegaban también barcos cargados de droga iraní para mandarla a Estados Unidos. O sea, hay una conexión en esta circunstancia del asesinato de Buendía, no solamente de la Dirección Federal de Seguridad, sino de la propia CIA. Y ya sabemos que la CIA manda matar hasta a sus agentes, como Kiki Camarena. Ahora lo tenemos muy claro por Berellés y otros. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión, que no aparece ahí, que yo dije, es, a mí me parece totalmente absurdo que el señor Zorrilla Pérez haya sido el asesino de Buendía por sí mismo. Yo creo que un policía político en el mundo no se maneja solo. Tiene la aquiescencia de la presidencia de la República, en ese caso Miguel de la Madrid, y por eso yo hablaba de lo que publicó Buendía en contra de Miguel de la Madrid, y tiene cuando menos el permiso de la Secretaría de Gobernación, porque él dependía de la Secretaría de Gobernación en ese entonces. Por eso hay un momento, yo era presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, hicimos una marcha del monumento a Zarco a la Secretaría de Gobernación para exigirle al señor Manuel Bartlett que nos recibiera, ya que nosotros estuvimos viendo el asunto de Buendía con el subsecretario, el señor Pérez Correa, que después, dioses del Olimpo, como decía una amiga mía, Catalina Noriega, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 8 años. Después de ser subsecretario de Gobernación y no haber resuelto un solo caso de periodistas asesinados. Y lo veíamos con Pérez Correa y ya estábamos hartos de ver a Pérez Correa. Hicimos la marcha, entramos a Gobernación, y ¿qué piensan ustedes que hizo el señor Bartlett? Se sentó con nosotros 2 minutos, dijo: tomo nota, hasta luego. O quiere decir que se hizo tonto, o quiere decir que estaba metido en la trama. Esas son 2 cuestiones que yo quería decir, que no aparecen de mi testimonio, y no estoy reclamando nada al señor Manuel Alcalá, quizás tenía mucho material, pero creo que son muy relevantes para entender quién mató a Buendía. Temoris, quiero hacerte dos preguntas. Una de las cuestiones que tú señalaste, bueno, Manuel Alcalá es un hombre joven, es un hombre que no tuvo la vivencia de aquellos años en los que estaban los periodistas que rodearon de Negri, pero también estaba Manuel, estaba Julio Scherer, estaba Miguel Ángel Granados Chapa, estaba Becerra Costa, muchas vacas sagradas, muchos viejos periodistas, pero algo que tú señalaste es interesante, cómo esta idea de que el narco mató a Buendía oculta las relaciones entre la política y el asesinato de periodistas. Y otro aspecto, Temoris, que es justamente si puedes hacer el matiz en lo que significa la información filtrada. Yo recuerdo en esos años veía a los periodistas que venían de Excelsior trabajando, ofreciendo anonimato a fuentes que no tenían la posibilidad de dar la cara porque peligraba su trabajo, su vida, y que esa manera de tener información filtrada era distinta a la información filtrada que, por ejemplo, le puede ofrecer alguien como García Luna a un periodista como ya saben quién, ¿no? ¿Cuál es esta parte, Temoris Greco? Pues sí, o sea, bueno, sí. Es que esas conexiones, o sea, siempre se ha intentado como compartimentalizar, o sea, como separarlos. Por ejemplo, separas crimen organizado, separas políticas o a los políticos, y separas en ese caso también a agencias de inteligencia extranjeras, como si cada uno actuara en su propia burbuja, separado de los demás. Y todo este caso
tan perverso de la trama Irán-Contras demuestra que estaban todos en el mismo ajo. O sea, demuestran cómo, por ejemplo, el asesinato de Kiki de Camarena, esta gente de la DEA que estuvo en poder de la facción criminal de Miguel Ángel Gallardo, pues ahí estuvieron actuando junto con ellos en la tortura y asesinato de Camarena, tanto agentes de la CIA como incluso, o sea, hay referencias de que el propio Manuel Bartlett estuvo presente en la tortura. Y Manuel Bartlett ahora lo quieren exculpar porque de pronto le han dado un baño de pureza y ya no debe nada. Pero Manuel Bartlett, durante los 6 años en que él fue secretario de Gobernación, él era un tipo duro al que le gustaba presentarse como duro y ser temido como duro. Y él controlaba desde Bucareli, desde el Palacio de Cobián, él controlaba los hilos de lo que estaba pasando en México, de todos, o sea, los agentes gubernamentales, la represión, todo lo decidía él. Él era el que determinaba si alguien vivía o moría, si iba a la cárcel o no, bajo cargos reales o falsos. Y en esta cosa, él no es creíble la historia de que él no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Zorrilla, de lo que estaba haciendo la CIA en México, porque el propio Bartlett pues estaba muy ligado a la CIA. Entonces, este es un ejemplo ya un poco añejo, pero vigente, de cómo se dan estas asociaciones entre distintos poderes que acaban representando a los mismos. En este caso, esta asociación Gobernación con DFS, CIA y grupos criminales estaban representando una maniobra de Washington para poder alimentar la guerra de sabotaje contra los sandinistas en Nicaragua. O sea, y eso al costo de llenar Estados Unidos de droga. Entonces, el tema es que un par de periodistas, Buendía y el colega asesinado en Veracruz que menciona Jorge, encontraron esta información. Y eso sí, o sea, si tú encuentras una pieza aislada de información, la puedes difundir, tal vez no para costo de quienes son afectados por ella, porque al final es una pieza aislada y no tienes el rompecabezas. Su pecado terrible es que empezaron a armar el rompecabezas, se encontraron diversas piezas y ya estaban armando este rompecabezas. Ahí fue cuando decidieron ponerles el alto. ¿Qué hay de los, de otro elemento y de otro participante, agente, pues, del Estado, actor político, como son los gobernadores, José Armando Meléndez, los gobernadores que en el mismo documental, pues, sale la figura de este hombre, Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, no cualquier gobernador, uno muy sanguinario, ostentoso, digamos, en esta capacidad que incluso decía de desaparición de opositores, ya no viven, no están aquí, están muertos, ni siquiera desaparecidos, están muertos los opositores. ¿Qué decir del papel que jugaron los gobernadores en ese momento donde estaba la CIA aquí como un centro en México, como un centro de operación para desplegarse hacia Centroamérica? ¿Qué decir de los gobernadores y su papel? Bueno, en este caso específico, porque hay muchos otros, por ejemplo, los de Tamaulipas, que han sido un horror, pero en el caso de Rubén Figueroa, Manuel Buendía empezó a publicar una serie de artículos en contra de Rubén Figueroa, y Rubén Figueroa casi dijo, te voy a matar. Entonces yo conocí ahí a Buendía porque un grupo amplio de compañeros de la Unión de Periodistas Democráticos e incluso columnistas como Aurora Verdejo, que estaba en Excelsior, y muchos más, le hicimos un desayuno a Buendía, cosa que era raro en aquellos años que un personaje nucleara a tantos compañeros que estaban de acuerdo en contra de él, como diciéndole, si usted, señor Rubén Figueroa, hace algo, pues nos hace algo a todos nosotros, ¿no?
que es, creo, lo que está faltando en México en los últimos años. No hay organizaciones, no hay apoyo entre los compañeros, hay divergencias muy tontas a veces. Y entonces ese desayuno que hicimos el Buen Día, yo ahí lo conocí, yo ahí empecé a tratarlo y vi a un Buen Día diferente, porque cuando yo empecé a trabajar en Radio Educación, teníamos una sección después del noticiario matutino que se llamaba Ideas de Hoy, y nosotros recortábamos a un señor Telles Girón, que se firmaba J.M. Telles Girón, que escribía en El Día, por cierto, y que era muy chispeante, pero era no un seudónimo de Buen Día, sino él se llamaba Juan Manuel Buendía Telles Girón. Entonces yo lo conocí, y Buendía tenía otra característica. Incluso hay una recopilación de escritos de fútbol, yo hablaba hace rato de Víctor Roura en El Financiero sobre eso. Buendía era un hombre que, como decía muy bien Temoris Grego, llevaba un archivo muy bien organizado, pero leía de todo, leía todo el tiempo. Y si uno lo trataba al principio, parecía muy hosco, parecía hasta agente de la Dirección Federal de Seguridad por sus lentes, sus gabardinas, pero cuando lo trataba uno de cerca era muy chispeante. Entonces los gobernadores han sido y siguen siendo en México los gobernantes peores, junto con los presidentes municipales que hemos tenido, y conste que los no dejo de lado las presidentes que ahora van a hacerse, hay una consulta acerca de ellos, pero ellos se sienten en efecto virreyes y entonces creen que pueden hacer lo que les da la gana. Por eso tenía una frase también Buendía, decía: en la entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, uno puede criticar a cualquiera, pero en los estados, en la mal llamada provincia, no puede hacer una crítica, porque las calles en esos lugares son más estrechas. ¿Qué quería decir con más estrechas? Que si uno criticaba al jefe de policía o a el presidente municipal o a cualquier otro personaje, al jefe de salud del lugar, pues se lo iba a encontrar, y por eso ocurren tantos asesinatos. Aún hoy, más del 50% de los asesinatos o de las represiones y censuras en los estados son a quienes trabajan ahí, ¿no? Y hasta no pueden hablar. Yo fui varias veces a Michoacán a homenajes a Buendía, a reclamar que se hiciera justicia, y los muchachos de ahí, cuando salíamos de hacer el acto, nos agradecían mucho que fuéramos a hablar de eso, porque ellos no podían ni pueden hablar de ello. Por eso hasta en publicaciones como Proceso se dice: esta nota es de la redacción, para no decir es del corresponsal tal. Entonces los gobernadores son los zampones no con placa, sino con fuero, y eso es terrible en este país todavía ahora. Así pues, Rubén Figueroa es el prototipo del gobernador. No olvidemos que en Guerrero se hicieron en la Guerra Sucia los famosos vuelos de la muerte, que tiraban en el océano en jets o en helicópteros a muchos que estuvieron en la guerrilla y que desaparecieron y que están desaparecidos. No sabemos si por allá andará el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Ese es el hecho con los gobernadores, y hay que estar muy al tanto y apoyar al periodismo de los estados, porque es muy débil y está en peligro inminente.
Temoris Greco, bueno, se entendía en este contexto que Buendía fuera armado a todos lados, que practicara tiro, en fin, que tuviera estas precauciones frente a los intereses que estaba pisando en sus columnas. ¿Qué decir de esa parte del México que hoy recuperamos tanto? Recientemente, la semana pasada, pues se presenta el informe por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de personas desaparecidas, y retoman precisamente aquel momento de la llamada Guerra Sucia, donde estos actos como los vuelos de la muerte que menciona Jorge Armando Meléndez, pues eran parte del panorama de aquellos que querían oponerse al régimen, de los guerrilleros específicamente en Guerrero, pero también de lo que podía pasarle a quien pisaba esos intereses como lo hizo Buendía. ¿Qué decir de ese escenario, Temoris Greco? Pues lo grave es que no ha desaparecido. O sea, han pasado 37 años desde el asesinato de Buendía, y hoy hay muchos periodistas que no es que vayan armados, pero a veces se preguntan si deberían hacerlo, si deberían tener un arma en el carro, o sea, es ilegal que tú lleves un arma al cinto si no tienes el permiso, ¿no? Uh-huh. Pero hay demasiadas personas en peligro por cosas similares o mucho menores a las que hizo Buendía, porque digamos hay una sensibilidad, hay una piel delgada que entre políticos, empresarios, no solo existe la idea de que el principal enemigo de los periodistas es el crimen organizado, pero el crimen organizado ya sabemos más o menos quiénes son. El problema son aquellos empresarios y políticos y personas supuestamente decentes que van a las cenas, que se presentan en público y que en realidad tienen todo tipo de actividades ilegales o hasta criminales, y que son los primeros interesados en que eso no se conozca, en no ser criticados, en no ser exhibidos, y son los que tratan de prevenir la publicación de investigaciones o de coberturas, o de castigarla. Con esto ya ha ocurrido mediante el asesinato de los periodistas. El año pasado México fue el país del mundo donde mataron a más periodistas. En 2017 tuvimos esa misma posición en empate con Siria, y pues Irak, Afganistán, Somalia, Libia, todos esos países en guerra quedan detrás de México, porque es un país donde matar periodistas sale gratis, ¿no? O sea, en donde hay plena impunidad, porque menos del 1% de los crímenes contra periodistas resultan en una sentencia judicial. Sí. Hay un aspecto, Jorge Armando. Hace unos meses tuvimos a Alejandro Páez en estos micrófonos, y para mí fue un alivio escuchar que cuando él se desempeñaba como reportero de policía en Ciudad Juárez, él decía, le preguntábamos cuál había sido sus modelos, y él decía: estos periodistas de la ciudad, gente como Loret, como López Dóriga, como toda la gente de Jacobo Zabludovsky, sabíamos que estaban podridos. Nunca fueron modelos para nosotros, para los jóvenes periodistas de los 80 en el interior del país. Yo te pregunto, Jorge Armando, hay una parte en la que los grandes periodistas con intereses, los periodistas que son señalados hoy abiertamente como periodistas corruptos, tuvieron que hacer una escuela, y no fueron así al principio. Fue que construyeron su credibilidad, construyeron un público. Muchos creíamos que eran personas honestas, que eran buenos periodistas, y el tiempo pues los convirtió en lo que originalmente eran: hombres de negocios, hombres de poder. ¿Cómo está esta historia de estos periodistas como Buendía? ¿Cómo transcurre la historia paralela de estos hombres tan corruptos que hoy son señalados como los periodistas enemigos de México? Bueno, es que yo diría, y yo lo he dicho hace mucho, para mí Jacobo Zabludovsky nunca fue periodista, López Dóriga menos, y Loret de Mola, bueno, es una vergüenza. Yo creo, acaba de tener un aparente careo con Juan Manuel Magaña, y para exculparse dice que no, Magaña no sabía nada, y luego edita las palabras de Magaña para contestarle a Julio Astillero. Es decir,
vuelve a repetir Flores de Mola lo que sabe hacer, editar las cosas a su favor, en lugar de decir, perdón, me equivoqué. Los periodistas se equivocan frecuentemente. Yo soy periodista y me he equivocado en los últimos días 2 veces, me han escrito y he corregido. El señor Buendía decía muy bien la siguiente frase: los abogados encierran sus errores, los médicos entierran sus errores y los periodistas publican sus errores. Entonces, como periodistas nosotros debemos de saber rectificar cuando la regamos. ¿Cuándo hemos visto que en Televisa digan, señores, este noticiero se inicia diciendo disculpas por esto que dijimos ayer? Pues nunca, ¿verdad? ¿Dónde están las filmaciones del 68 de Televisa? Pues no sabemos dónde están. ¿Dónde está el fraude de 2006 encabezado por Televisa, según dice Juan Manuel Magaña y otros? No lo sabemos. ¿Cómo hicieron personaje importantísimo, el nuevo presidente de la República, Televisa? Pues tampoco se ha dicho. Entonces ahí no hay periodismo. En esos medios y en los otros medios televisivos, yo digo, no pierdan su tiempo, no vean esas cosas. Yo lo veo rápidamente para ver los titulares y lo apago. Prefiero ver una película, dormir o leer media hora más. Ahí no hay periodismo. ¿Quiénes son los periodistas que se han enfrentado? Pues como dice Alejandro Páez y como ha hecho Temoris Greco. Temoris Greco ha ido a estos países que citas donde hay gran cantidad de muertes y no ha ido con una escolta atrás, ni lo ha defendido la CIA en un tanque, ni nada. Ha ido a jugársela, y el periodista tiene que hacer eso, tiene que ir a jugársela a todas partes. Yo investigué el asesinato de Buendía, junto con Rogelio Hernández López, en Excelsior, porque otros que ahora se dicen grandes periodistas le sacaron entrarle a la investigación. Y entonces nosotros nos metíamos frecuentemente a un antro que se llamaba el Run Run. ¿Por qué íbamos cuando menos una vez a la semana ahí? Porque ahí llegaba la policía judicial y los comandantes a emborracharse. Por cierto, ese antro desapareció y ahora es otro antro peor que el Run Run, que se llama la Cámara de Senadores, ahí mismo estaba. Entonces, ese antro de la Cámara de Senadores es todavía peor que el Run Run, porque cuando menos borrachos los comandantes de la judicial le decían a uno ciertas cosas. Ve a ver a tal persona, investiga acá, no vayas a estos restaurantes, no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad, donde salen unas muchachas con unos vestidos mexicanos estilo Sambors, pero que son bellísimas, que venden carnes asadas, porque esos restaurantes están permeados por el narco, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí un problema. ¿Cuál es el periodista verdadero? Bueno, hay que recordar que Miguel Ángel Granados Zappa se formó con Manuel Buendía. Y Miguel Ángel vivió un problema que nunca lo dijo grave, porque había cierto encono entre Julio Scherer, otro gran periodista, con Manuel Buendía. Entonces, a veces entre los grandes periodistas también hay diferencias y sus peleas, pero uno puede leer a un gran periodista simplemente leyendo el primer párrafo. En el primer párrafo se da cuenta uno si lo que busca el periodista es sacar un chayotón o lo que busca el periodista es incomodar a quien va a escribir sobre eso. Yo voy a mandar hoy una colaboración a Radio Educación, donde estoy ahí desde hace muchos años, en contra de Israel, porque no quiere
enviar al señor Cerón de Lucio ni Andrés Roemer a México porque están enojados, porque no los apoyamos en sus matanzas contra palestinos. Bueno, pues a lo mejor la Embajada de Israel me van a poner mi Pegasus personal y me van a tratar de investigar. Pues yo no tengo nada que me investiguen. Yo lo digo siempre que colaboro en diferentes espacios como con ustedes, que les agradezco mucho, y estar con Temoris, que es un gran maestro, y la audiencia inteligente de Radio Educación. A mí me interesa más que me den media hora en Televisa, porque entonces me van a supervisar en Televisa, me van a decir, no puedes hablar de esto, no ataques a aquel, los productos que nosotros aquí les hacemos propaganda son buenísimos, aunque seamos el país con más obesos en el mundo, igual que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, ¿quién mantiene a Televisa? Pues son anunciantes, y puede uno decir que el elixir negro del imperialismo, como decía Nicolás Guillén, es malo, pues no lo puede decir, ¿verdad? Entonces tampoco puede decir uno que el gobernador Silvano Aureoles es un pillo que llegó ahí porque era el tapete de Enrique Peña Nieto, porque el señor Silvano Aureoles le da publicidad a muchos medios. Ahora anda, por cierto, como la zarzamora, con sus hojitas ahí diciendo que quiere denunciar al narco. Bueno, pues lo hubiera combatido, no hay que denunciarlo, hay que combatirlo. Entonces, el asunto es que los periodistas que son serios, responsables, y que la gente sabe quiénes son leídos. No quizás como deberían de ser, porque los medios están en manos de los privados. Y un error gravísimo de Andrés Manuel López Obrador, que yo lo he denunciado a pesar de que lo apoyé en todas sus aventuras por la presidencia y lo sigo apoyando, es no darle mayor cantidad de dinero a los medios estatales, no darle mayor dinero a la Universidad Nacional para que tenga no solamente TV UNAM y Radio UNAM como está, sino que tenga una cadena nacional en donde se puedan escuchar estas cosas, porque a veces en los estados, regresemos a los estados, pues no escuchan las señales nuestras porque son muy débiles. Entonces, ese es el asunto que tenemos que resolver, que el periodismo serio tenga mayores posibilidades de difusión y no unos señores que se han enriquecido con el periodismo. ¿Cuántos millones de pesos tiene el señor Joaquín López Dóriga? Pues muchísimos, tantos que hasta se enfrentó a una señora Arambuzabala, que es de las millonarias de México. Pues solamente se pueden enfrentar en los juzgados con bufetes de abogados como en Estados Unidos, que cobran por hora miles y miles de pesos. Sí. Entonces esos señores para mí no son periodistas, aunque desgraciadamente cuando yo empecé a dar clases en ciencias políticas, todo el mundo quería ser Jacobo Zabludovsky o Lolita Ayala, y yo digo, oh, decepción de mi vida, y yo tenía que explicar que ahí no había periodismo, y sigo explicándolo, y por eso doy clases, no por lo que me pagan, que es poquísimo, sino para que los muchachos tengan una idea real de qué es el periodismo. Sí. Perdón si me alargué demasiado. No, gracias, querido Jorge. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a cerrar un poco en este tenor, en este también homenaje, pensando en Manuel Buendía como modelo. Temoris, yo te preguntaba el tema de las filtraciones. Parece que los medios independientes son a los que se acercan los grupos sociales que saben que van a ser escuchados. ¿Hay una opción de sobrevivencia? ¿Tú crees, Temoris, que las opciones de sobrevivencia tengan que venir del Estado para que el periodismo independiente sobreviva? No sé, pienso en Periodismo Lab, pienso en Pie de Página, reporteros de a pie, Lado B, pienso en Río 12. ¿Hay manera de que se sobreviva? Pienso en el propio Buendía, que varias personas
de nuestra generación estuvieron cerca de él, muy jóvenes, y que pues invitaba a los cafés. No había mucho dinero, los periodistas no tenían mucho dinero, pero había manera de sobrevivir con dignidad de lo que se tenía. Pero hay manera, Temoris. ¿Tú ves una salida económica para que sobrevivan estos medios? Pues Miguel Ángel, esta es la pregunta que todos queremos resolver, ¿no? Sí. O sea, no puede ser el Estado, o sea, porque el Estado cambia de voluntad, cambia de individuos, cambia de carácter, y depende de quién está al frente. Entonces, si el periodismo quiere que el Estado lo subsidie o de alguna forma lo apoye, se hace dependiente, es lo que ha pasado. O sea, de hecho, si te fijas, el Estado siempre está apoyando al periodismo, pero el periodismo que le sirve al periodismo útil, o sea, a esos que Jorge menciona, ¿no? Es todas estas figuras que se han colocado como ejemplos para los jóvenes estudiantes, por su proyección, pero sobre todo porque han sido apoyados y financiados desde el Estado. Entonces, el periodismo independiente tiene que ser eso, independiente, pero claro, la cosa es cómo. Algo muy importante que en lo que hemos estado insistiendo varias personas y grupos es que necesitamos volver a comprometer a la sociedad, a los lectores, a los radioescuchas, a los beneficiarios del periodismo independiente en el sostenimiento del periodismo independiente. O sea, por ejemplo, la revista Proceso, ¿no? Que últimamente es muy polémica por las posturas, pero bueno, la revista Proceso representa una gran tradición. Proceso es el único medio mexicano que ha logrado vivir de sus lectores como fuente principal de financiamiento, no de la publicidad de gobierno, no de la publicidad privada, sino de sus lectores, de sus suscriptores. Pero ya cada vez son más amplias esas redes de lectores de Proceso que están compartiendo los PDFs, o sea, la revista en formato digital, que lo hacen gratis y que además sienten que forman parte de la comunidad Proceso y que como si le hicieran un favor a la revista, cuando lo que en realidad están haciendo es sabotearla, porque están impidiendo que la gente que la quiere leer la compre. Es más fácil que te llegue a tu email o que te la pasen incluso por WhatsApp. Si no conseguimos que la gente entienda que el periodismo que le sirve, el periodismo útil que sirve a la sociedad, cuesta, que necesitamos invertir en ella. Si la gente no se acostumbra a suscribirse al medio que le gusta, a apoyar al periodista, por ejemplo, un periodista que está haciendo un gran trabajo es Julio Astillero, que últimamente ha estado siendo saboteado por el propio YouTube, ¿no? Sí. Y así hay otros, también Periodistas Unidos está haciendo un esfuerzo, hay muchos intentos. Entonces necesitamos que la gente diga, sí, me gusta este trabajo y lo voy a apoyar. Y está Rompeviento y esta alianza con periodistas de a pie en Momentum, por ejemplo, así que también cada día nos dan información y bueno, análisis muy muy valiosos. Se nos ha acabado el tiempo. Solamente mencionar que además de estas iniciativas importantes, valientes, que hay que seguir apoyando, está la presencia de las mujeres periodistas de gran compromiso, que además en aquellas épocas lo vimos en el documental y quienes lo vivieron, pues lo vivieron. Escasamente había presencia de mujeres. Uno ve el documental y es un mundo de hombres. Pero bueno, están ahí todas estas reflexiones que les agradecemos en esta charla tan interesante, tan divertida además. Jorge Armando Meléndez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias. Y en efecto, nos faltó hablar de las mujeres, porque en aquellos años era el club de Toby, ¿no? Había poquísimas mujeres. Ahora están más destacadas las mujeres que antes. Y simplemente yo quisiera decir que nosotros en la UPD logramos que la Cámara de Diputados aprobara el salario mínimo de periodistas, que son 5 salarios mínimos. Y metimos otra iniciativa para que el Congreso legisle sobre los apoyos a los medios, no que lo dé la presidencia, sino que el Congreso diga, tanto dinero se le da a esto, tanto, y en esa ley que las organizaciones como estas que se han mencionado u organizaciones nuevas reciban un subsidio por ley, que se vea cada año si se utilizó bien o mal.
Yo creo que esa es una de las medidas a hacer para que haya una lana transparente, no que la lana exista según el criterio de un personaje que puede estar en Los Pinos o en Palacio, sino que sea una cuestión social. Así es. Gracias a Temoris, gracias a ustedes dos, y a la audiencia de Radio Universidad por su paciencia. Un placer, Jorge Armando Meléndez. Hasta pronto. Temoris Greco, igualmente, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, ahí te estamos siguiendo también en los distintos medios donde participas, Temoris Greco. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ya terminamos, ya nos vamos en esta emisión. Hoy están los resultados de admisión de la UNAM. Mucha suerte a todos los que pusieron su corazón, su empeño y que ponen su fe en esta gran universidad. Ojalá que todos los que quieren entrar puedan entrar, pero bueno, los que se queden, pues de corazón, felicidades, muchas gracias. Así es, nos vamos ahora ya a nuestras vacaciones, una semana de vacaciones, volvemos después de esta en vivo con ustedes, si así nos lo permiten. A continuación, La Ciencia que Somos. Gracias a todo el equipo, en verdad, por todo este esfuerzo de este primer semestre. Gracias a ustedes por su escucha, como siempre, todos los días. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.